Bueno, entonces para comenzar, el tema que nos correspondió exponer fue la activación del linfocito B y la producción de anticuerpos. Entonces mi grupo está conformado por María Camila Jaimes, Paula Andrea Bustos, Sebastián Almeida, José Alexander Rubiano y quien les habla, María Gabriela Mora González. Entonces, es importante, pues, antes de profundizar como tal en el tema y en los procesos celulares, es importante tener en cuenta que es necesario que para que la activación de los linfocitos BCD es importante también tener unos conceptos clave que son fundamentales para el entendimiento del tema. Entonces, este proceso inmunitario, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que es un proceso de inmunidad humoral y está mediada por anticuerpos secretados que proceden de las células de la línea del linfocito B, y el estudio de tales respuestas ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y gracias al análisis de esto tenemos un análisis de la interacción mucho más claro y de cómo se da la producción de estos anticuerpos. Entonces, el primer concepto clave que hay que tener en cuenta o característica a tener en cuenta es la siguiente, que es el orden o las fases en las que ocurren este tipo de eventos de respuesta inmunitaria. Entonces, tenemos que la activación de los linfocitos B induce a su proliferación, lo que seguido de esto va de una expansión clonal, lo que conduce a un proceso de diferenciación y que culmina finalmente en la generación de linfocitos B de memoria y células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Pero Gabriela, fíjate que diagrama que usted está presentando, ¿verdad? Básicamente resume todo el seminario, ¿no? Lo que pasa es que en el seminario vamos a ir afinando, detallando cada uno de los procesos. Pero básicamente, como usted lo dijo al inicio, estamos hablando de la inmunidad adaptativa. Y en este caso, la inmunidad humoral, que está mediada por los linfocitos B, ¿ok? sí, Eso es señor. lo primero que tienen que ustedes tener bien claro. Los linfocitos B son los primeros que van a actuar en esa inmunidad adaptativa. No una inmunidad que ya sabemos que tiene memoria, que tiene afinidad, que tiene especificidad, que es más activa, ¿cierto? Sí, señor. Comienza, como usted lo dijo, reconocimiento del antígeno. Ese proceso, ese evento de que el linfocito B esté en contacto con un antígeno, va a desencadenar finalmente la producción de linfocitos B memoria y la diferenciación en linfocitos B como células plasmáticas que van a generar anticuerpos. ¿Ok? Señor. Por todo ese proceso va a pasar una activación del linfocito B, un reconocimiento del antígeno por las diferentes receptores que Receptores tienen de su membrana. membrana, en membrana, exacto, una generación de señales intracelulares que van a generar una proliferación, o sea, un aumento del número de linfocitos, que son bastantes, porque esa proliferación tan exagerada de linfocitos al inicio está relacionada con la capacidad de multiplicación del agente intramicrobiano o de otra índole. ¿Ok? Y por supuesto eso va a generar una diferenciación, unos linfocitos B que van a producir IgM, otros que van a producir IgG, otros que van a estar más afín al microorganismo, otros que van a la memoria. Esto justamente que usted está determinando en esta es lo que es básicamente la activación. Y en el seminario me imagino que van a definir cada uno de los procesos. ¿Ok? Claro, profe. Sí. Bueno, entonces, como decía el profe, ¿cómo inicia esta respuesta humoral como tal? Entonces, esta respuesta inicia principalmente con el reconocimiento de los linfocitos B específicos de un antígeno. Este reconocimiento se va a hacer por los receptores de la superficie de membrana, los cuales los antígenos se van a unir ya sea a receptores de inmunoglobulina M o inmunoglobulina D. De la membrana de los linfocitos vírgenes maduros, activando estas mismas células. Esta activación asimismo va a conducir a la proliferación de las células específicas frente al antígeno y a su misma diferenciación. La proliferación es estimulada más que todo por la interacción del antígeno o también por la interacción con linfocitos T cooperadores. De esta manera se va a seguir la diferenciación y se va a ir generando la expansión clonal, ya sea de células plasmáticas secretoras de anticuerpos o linfocitos B de memoria. Entonces, lo que decía el profe,
Un linfocito B puede en una semana dar lugar hasta a 5.000 células secretoras de anticuerpos, las cuales van a producir más de un billón de moléculas de anticuerpos al día. ¿Y por qué esta gran, vasta cantidad de anticuerpos? Es necesaria porque la expansión clonal de anticuerpos tiene que estar a la par o mantenerse a la altura de la rápida división de microorganismos, ya sea bacterianos, virales, que se están presentando en el cuerpo. Entonces, en base a esto, tenemos que los linfocitos pueden producir ya sea inmunoglobulinas diferentes, ya sea a la M y a la D, y este cambio recibe el nombre de cambio de isotipo de cadena pesada. También ocurre un proceso llamado de maduración de la afinidad, que consiste en que los linfocitos B activados producen anticuerpos y se van a unir a los antígenos con una afinidad cada vez mayor que va a ir dominando la respuesta. Entonces en la imagen podemos ver cómo se va uniendo el antígeno al linfocito B virgen, lo cual va a llevar a un estímulo, ya sea por el antígeno o por los linfocitos T, lo que va a llevar a una proliferación y diferenciación que va a terminar en 4 etapas diferentes, ya sea en células de secreción del anticuerpo, en un cambio de isotipo, en la maduración de la afinidad o en un linfocito B de memoria. Otras Gabriela, características, señor. el cambio de isotipo es, al inicio, el linfocito B va a producir inmunoglobulina M y D. El cambio de isotipo, que se da justamente como al final de la exposición con el antígeno, después del día 7, día 10, inclusive se da en la segunda, cuando el organismo tiene contacto por segunda vez con el antígeno, un segundo contacto, una reinfección, por decirlo así. El cambio de isotipo se trata es de que empieza a secretar IgG, inmunoglobulina G. ¿Okay? No solamente M, sino que también inmunoglobulina G, que está más asociada a ese contacto más prolongado, ¿sí? Ah, ok, profe. Listo. Vale. Muchas gracias. Bueno, otras características que se deben tener en cuenta para la comprensión es que la respuesta de los anticuerpos a los antígenos proteínicos requieren que los linfocitos B específicos interioricen este mismo antígeno, lo procesen y lo presenten a los presenten los péptidos a los linfocitos T cooperadores CD4, los cuales después a su vez van a activar los linfocitos B. Y por esta razón las proteínas se clasifican en antígenas dependientes de T también. Asimismo, también tenemos que las respuestas de anticuerpos a antígenos multivalentes no proteínicos con determinantes repetitivos, ya sea los polisacáridos, ácidos nucleicos, no requieren linfocitos T cooperadores específicos frente al antígeno. Estos anticuerpos multivalentes también reciben el nombre de independientes de T. Y estas respuestas las desencadena la unión del receptor de linfocitos B, BCR, a su antígeno y son potenciadas mediante otros receptores del linfocito B. En cuanto a la diferenciación de los linfocitos, una vez activados pueden diferenciarse en células plasmáticas secretoras de anticuerpos, las cuales en respuestas dependientes de T, estas células plasmáticas o sus precursores van a migrar desde los centros germinales en los órganos linfáticos, que es donde se producen, hasta la médula ósea, donde pueden almacenarse y vivir por años. Y una vez estas células plasmáticas son almacenadas, pueden secretar continuamente anticuerpos en caso que sea necesario, que haya una infección o un ataque bacteriano al cuerpo. También tenemos que una vez activados los linfocitos, también parte de la progenie de los linfocitos B activados de una forma dependiente de T puede diferenciarse en linfocitos de memoria, los cuales estos van a sobrevivir en un estado de reposo sin secretar anticuerpos durante muchos años, pero tienen la particularidad de que tienen la capacidad de procesar respuestas rápidas ante posteriores encuentros con el antígeno. Entonces, en base a esto, vamos a tener dos tipos principales de respuestas, que van a ser las respuestas primarias y las respuestas secundarias. Entonces, las respuestas primarias y secundarias de anticuerpos frente a los antígenos proteínicos se difieren de forma cualitativa y cuantitativa. Entonces, tenemos que las respuestas primarias se van a deber más que todo a la activación de linfocitos B vírgenes no estimulados antes, y mientras que las respuestas secundarias
se deben a la estimulación de clones expandidos de linfocitos B de memoria. Por lo tanto, la respuesta secundaria se genera con mayor rapidez que la primaria y se producen mayores cantidades de anticuerpos. Entonces, como podemos ver en la imagen, se hace una comparación entre la respuesta primaria y secundaria en base a los días de exposición al antígeno y dependiendo de las características, ya sea su respuesta máxima, el isotipo de anticuerpo al cual está pues respondiendo, la afinidad del anticuerpo y por el tipo por el cual es inducida. Sí, Gabriela, fíjate que ahí hay dos conceptos importantes que yo quiero que todo el grupo se lleven, ¿no? Primero, pues, a pesar de que de que es una respuesta humoral de la respuesta inmunológica adaptativa, donde el principal protagonista es el linfocito B, vemos cómo el linfocito TSD4, que es el cooperador, ¿cierto? Sí. Tiene una acción bien importante. Y tanto así que genera una respuesta, una activación mediada por linfocitos T, ¿cierto? Eso es lo Sí. que estamos diciendo acá. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y segundo, ¿no? Que los antígenos proteicos son los que van a generar una respuesta asociada o dependiente al linfocito T. Ajá. Los antígenos proteicos, los no proteicos generan otras respuestas que ustedes me la van a comentar más adelante. Es muy importante esta imagen que usted está colocando acá, Gabriela, porque es lo que yo le decía anteriormente. Tenemos una primera Respuesta. respuesta y una segunda respuesta, ¿ok? Tenemos el antígeno de un virus, de una bacteria, de lo que sea, ¿ok? Si yo tengo, por ejemplo, al inicio, un ser humano, Juana Pérez, tuvo contacto con una bacteria, vamos a decir, no sé, con un Acinetobacter baumannii. Entonces, evidentemente, el primer contacto, ¿qué vamos a evidenciar? Sí, se activan linfocitos B, pero de una forma más lenta en el tiempo, ¿ok? Y con menos cantidad, o sea, la respuesta es más, hay respuesta, pero una Más respuesta pasiva. más pasiva en función. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahorita la infección por COVID-19? ¿Ok? La respuesta inmunológica es más lenta, no hay memoria, y el microorganismo como tal es agresivo, ¿no? Y fíjense que ustedes, por ejemplo, leen COVID-19 y en el día 7, que es donde está la mayor cantidad, el pico de respuesta inmunológica es justamente cuando comienzan las alteraciones de síndrome respiratorio del adulto, de alteraciones cardioembólicas, de alteraciones, porque hay una respuesta inmunológica acelerada y la respuesta proinflamatoria es la que genera toda la cascada de eventos desencadenantes, ¿ok? Esperemos, ¿no? Porque, por ejemplo, con el COVID-19 no se sabe, pero que en la segunda, que una reinfección, pase esto, ¿ok? Mucho más rápida, ¿verdad? Por ejemplo, me fui del ejemplo, pero si tenemos una bacteria como el Acinetobacter baumannii, entonces en la segunda reinfección, ya a los 2 o 3 días yo tengo mayor cantidad de linfocitos activados y ya a los 3 días yo tengo células plasmáticas produciendo anticuerpos, ¿ok? Y en mucha mayor cantidad que en la primera respuesta. ¿Sí me explico? Sí, profe. ¿Ok? Eso es importante, saber que en la respuesta humoral al inicio hace una memoria y ya cuando tiene contacto en un segundo tiempo, a 2, 3, 4, 5 años con ese microorganismo, entonces, a pesar de que los linfocitos de memoria están guardaditos, ellos se activan muy rápido, o sea, se van a activar demasiado rápido y van a producir una respuesta inmunológica más rápida. Ya al tercer día tenemos una cantidad de células plasmáticas mayor cantidad que dobla en lo que se expresó en la anterior, así hayan pasado 5 años, con una mayor cantidad de anticuerpos, con una mayor cantidad de expansión clonal y muchísimo más rápido. ¿Ok? No sé si me expliqué. Pero ese es un concepto que tienen que ustedes tener bien claro. ¿Ok? Puedes continuar, Gaby. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? No, este profe dice lo escucha. Y si entendimos. Ah, bueno, sí. Entonces, Gaby, ese tipo de cosas. Este es un proceso muy bonito, chicos. Es un proceso que ustedes tienen que tener bien en cuenta cuando estén en contacto con cualquier enfermedad.
¿ok? La respuesta inmunológica del paciente. Esta respuesta adaptativa inmunológica humoral tan importante que la sobrevida del ser humano ha permitido que la especie se conserve, ¿no? Bueno, sí, no interrumpo más porque después nos Doctor, vamos a prolongar. doctor, Sí, dígame, dígame, José. me confirma acá Gabriela que sufrió un problema con su computador. Ok, Que por favor le permita unos segundos mientras vuelve a prender su equipo. ok, está bien. ¿Aló? Profe, qué pena, se me fue la luz, ya quitaron la luz y se me apagó el computador y no quiere prender, entonces me conecté del celular. Ok, está bien. Vamos a Disculpe, esperar. qué pena, y de verdad. No se preocupe. Vamos a esperar. ¿Será que algo? Ah, bueno, ya. ¿Me confirma por favor si ya está viendo la pantalla? Sí, ya se ve en la pantalla. Muy Sí. bien, estamos en la segunda diapositiva. Creo que sí. La siguiente. La siguiente. Perfecto. Pues la anterior, ¿no? La anterior a esa. ¿Aló?
Se demora un poquito en Sí, cambiar. ¿está viéndola? Es que no me cambia. No, a todos nos cambian esa misma. Ok, bueno. Ya En- cambió. Ya cambió. Como para concluir la imagen, tenemos que en una respuesta inmune primaria, los linfocitos B vírgenes son estimulados por el antígeno, se van a activar y se van a diferenciar en células secretoras de anticuerpos. Posteriormente a esto, como decía el profesor, se va a desencadenar una respuesta secundaria cuando el mismo antígeno estimula a los linfocitos B de memoria, lo que va a conllevar a una mayor cantidad de anticuerpos específicos que los que son producidos en una respuesta inmunitaria primaria. Ahora sí, siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya la pasé. Ok, ok. Entonces, tenemos también que los distintos subgrupos del linfocito B van a responder de forma preferente a diferentes tipos de antígeno. ¿Qué se quiere decir con esto? Tenemos que los linfocitos B foliculares en los órganos linfáticos periféricos van a producir sobre todo respuestas de anticuerpos a antígenos proteínicos que van a requerir la colaboración de linfocitos T cooperadores, mientras que los de la zona marginal en el vaso y otros tejidos linfáticos van a reconocer antígenos multivalentes y dan respuestas en su mayoría independientes de T. Entonces, tenemos en la imagen que los linfocitos B foliculares van a responder a antígenos proteínicos y así van a iniciar un proceso de respuesta de anticuerpos dependientes de T. Del mismo modo, las respuestas independientes de T frente a antígenos multivalentes están mediadas por linfocitos B en la zona marginal del vaso y por linfocitos de tipo B1 en las mucosas. Sin embargo, estas distinciones no son absolutas, pueden variar en ciertos casos específicos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí para comenzar, tenemos el reconocimiento del antígeno y activación del linfocito B inducido por el antígeno. Entonces, para poder iniciar las respuestas de anticuerpos, los antígenos primero deben ser capturados y transportados a las zonas de linfocitos B de los órganos linfáticos. Los antígenos, entonces, de este modo van a iniciar el proceso de activación del linfocito B, trabajando en conjunto con otras señales intracelulares. De este modo, tenemos que el antígeno puede llegar a los linfocitos B vírgenes de los órganos linfáticos en diferentes formas y por diferentes vías. Entonces, la primera que tenemos es que la mayoría de los antígenos procedentes de los tejidos de los ganglios linfáticos van a llegar a estos a través de los vasos linfáticos aferentes que drenan en el seno subcapsular de los ganglios, mientras que los antígenos solubles a 70 kilodalton alcanzarán la zona de los linfocitos mediante conductos que se extienden entre el seno subcapsular y el folículo y van a interactuar con los linfocitos B específicos. Tenemos que otros antígenos relativamente más grandes que estos van a entrar a través de vasos linfáticos aferentes, pero van a ser capturados por células dendríticas y no por macrófagos. Y estas células dendríticas son residentes presentes en la región medular y son transportadas a los folículos donde pueden activar a los linfocitos B. También tenemos que los antígenos relativamente grandes no son capturados por macrófagos, pero como decía, son capturados por las células dendríticas residentes. Entonces, los antígenos de inmunocomplejos pueden unirse a receptores para el complemento, ya sea receptor para el complemento tipo 2 o denominado CR2, los cuales están situados en los linfocitos B de la zona marginal. Y estas células así podrán transferir los antígenos contenidos en los inmunocomplejos a los linfocitos B foliculares. Pero también vamos a tener que estos inmunocomplejos van a tener la capacidad de unirse al receptor CR2 situado en la superficie de las células dendríticas foliculares y los antígenos de este complejo se van a presentar entonces a los linfocitos B específicos frente al antígeno. Siguiente, porfa. Entre otras características de las vías y el transporte, tenemos que los microorganismos patógenos de transmisión hemática
pueden ser capturados por las células dendríticas plasmocitoides en la sangre y transportados al vaso, donde en el vaso pueden llevarse hasta los linfocitos B de la zona marginal del mismo para su respectiva interacción. Tenemos también que los antígenos polisacáridos pueden ser capturados por los macrófagos a diferencia de los que mencionábamos anteriormente, que son capturados por las células dendríticas. Estos van a ser capturados en la zona marginal de los folículos linfáticos esplénicos y se van a ser expresados o se van a transferir a los linfocitos B de esta zona. Entonces, tenemos que en todos los casos, el antígeno que se presentó a los linfocitos B está generalmente en su estructura tridimensional original e intacta y no ha sido procesado por las células presentadoras de antígeno. Y esta es una distinción importante a tener en cuenta entre las formas de los antígenos reconocidos por los linfocitos B y T. Entonces, como se puede ver en la imagen, podemos apreciar cómo los antígenos pequeños se llevan hasta los linfocitos B en los folículos por medio de los vasos linfáticos aferentes y los conductos de estos, y los antígenos de mayor tamaño por medio de los macrófagos del seno subcapsular o de las células dendríticas de la médula, dependiendo de la especificidad de cada una. Siguiente, porfa. Este proceso, Gabriela, es bien bonito, ¿no? Si quieres poner la anterior. Señor. Sí, este es un proceso bien, yo considero que es como perfecto, ¿no? Porque claro, o sea, los linfocitos B, alguien tiene que presentarle el antígeno, por decirlo así. Y dependiendo si el tamaño del antígeno puede pasar o no hasta el folículo, La ¿ok? vía especial de transporte. Sí, entonces claro, pues o sea, si el antígeno es pequeño, llega hasta el folículo y es reconocido por el linfocito B y activa toda la cascada. Si es grande, entonces o el macrófago o la célula O las dendrítica, exacto, van y presentan justamente al folículo como tal, ¿ok? Bueno, sigue. No. Siguiente, porfa. Bueno. Bueno, entonces tenemos la activación de linfocitos B por antígenos y otro tipo de señales. Entonces, tenemos que el antígeno y las citocinas desempeñan funciones importantes en la supervivencia de los linfocitos B vírgenes. Tenemos que los linfocitos B foliculares vírgenes van a sobrevivir durante periodos limitados de tiempo hasta que se encuentran con el antígeno. La supervivencia del linfocito B folicular depende de las señales del BCR, que viene siendo el receptor para el linfocito. Entonces, así como los impulsos recibidos de una citocina de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, también llamado BAF, que es un activador del linfocito B, también conocido como BLIS, por estimular al mismo linfocito B, este va a proporcionar unas señales específicas de maduración y supervivencia a través del BAF. Entonces, este BAF va a hacer estas señales con ayuda de un ligando que se va a denominar April, que puede activar otros dos tipos de receptores denominados receptor TACI y receptor BCMA, los cuales van a participar directamente en estadios posteriores de la activación y la diferenciación de los B. Entonces tenemos que la activación de los linfocitos B frente al antígeno nos va a permitir la iniciación de la unión del antígeno a moléculas de inmunoglobulina en la membrana, constituyendo el complejo receptor para el antígeno de los linfocitos B. De esta manera se va a iniciar la unión del antígeno a moléculas de inmunoglobulina, que en comunión con las inmunoglobulinas alfa y beta asociadas van a construir el complejo receptor para el antígeno de los linfocitos B maduros, y lo hace a través de señales bioquímicas de activación al momento de la unión y a través de la interiorización del antígeno unido en vesículas endosómicas, y si el antígeno es una proteína, se va a procesar en péptidos que puedan presentarse en la superficie del linfocito B para el reconocimiento de linfocitos T cooperadores. También tenemos que la activación de los linfocitos B es facilitada por el correceptor CR2 o CD21.
situado en los linfocitos B, que reconoce fragmentos del complemento unidos de forma covalente al antígeno o que forman parte de inmunocomplejos que contienen el antígeno, y esta activación del complemento suele observarse con microbios que van a activar este sistema sin los anticuerpos por las vías alternativas o de la lectina, y en presencia de anticuerpos lo van a hacer por la vía clásica, pues que ya conocemos. Entonces, siguiente, por favor. ¿Aló? Ok, Sí, ya la bueno, cambié. Sí, claro. tenemos que también los productos microbianos se unen a receptores de tipo TOL situados en los linfocitos B, lo que aumenta la activación del linfocito B. Estos productos microbianos se van a unir a estos receptores tipo TOL, los cuales se encuentran situados en la membrana. Aumentar la activación del linfocito B, ya que los linfocitos B humanos expresan varios tipos de receptores tipo TOL, cada uno con una función específica de reconocimiento. Entonces tenemos los receptores tipo TLR4 que van a reconocer al LPS, los TLR5 que van a reconocer la flagelina bacteriana, los TLR7 endosómico que van a reconocer el ARN unicatenario, y los TLR9 que son específicos para el ADN sin metilar rico en CPG en los endosomas. Entonces, en base a esto, este conocimiento van a potenciar o cooperar con las procedentes del receptor del linfocito B durante la activación del linfocito B. Entonces, en la figura Sí, Gabriela, ahí básicamente todo lo que usted dijo en la anterior diapositiva es el resumen de eso. O sea, tener en cuenta que hay una cantidad de receptores de membrana y tanto extracelulares como los intracelulares, que son los TLR9, el que usted nombró al final, los endosómicos, que van a generar una cadena de señales para que el linfocito B se active, se prolifere y se diferencie, ¿ok? Y que ahí están el receptor BCRR, que es un receptor de inmunoglobulina de membrana, los TLR, también están relacionados las vías de activación, el sistema mayor de histocompatibilidad, todos ellos van a estar actuando allí y el sistema de complemento, ¿sí? Bueno, sí. Entonces, pues en la figura podemos ver cómo en las respuestas inmunitarias a los microbios, la activación de los linfocitos B a través del BCR puede aumentar gracias al antígeno cubierto por el complemento, que puede unirse al BCR y al receptor de complemento 2, y también se aprecia la activación de los receptores tipo TOL situados en linfocitos B por moléculas derivadas del mismo microbio. Siguiente, por favor. Bueno, entonces tenemos las respuestas funcionales de linfocitos B frente a los antígenos. Entonces, el entrecruzamiento del BCR por diferentes tipos de antígenos puede inducir diferentes acontecimientos celulares. Entonces, por lo menos tenemos que los antígenos multivalentes, o que ya habíamos dicho que son independientes de T, inician la proliferación y la diferenciación del linfocito B. Y los antígenos proteínicos van a preparar el linfocito B para interacciones posteriores con los linfocitos T cooperadores, ya que pues el entrecruzamiento del receptor puede estimular varios cambios importantes en el linfocito B. Este entrecruzamiento es inducido por el antígeno del receptor del linfocito B para el antígeno, para que el mismo antígeno induzca varias respuestas celulares como la producción de proteínas que promueven la supervivencia y la proliferación, la expresión también de coestimuladores y receptores para citocinas que a su vez van a promover las interacciones con los linfocitos T cooperadores y la respuesta frente a ellos, y así la migración de las células hacia los linfocitos T como resultado de la CCR7. Entonces en la imagen podemos ver que tenemos al linfocito B virgen que va a interactuar con el antígeno y se va a dar unos cambios en los linfocitos B y van a culminar en consecuencias funcionales, ya sea en el aumento de la supervivencia y la proliferación de las células de los linfocitos T, de los linfocitos B, en la interacción con los linfocitos T cooperadores, en respuestas a las citocinas o a la migración desde el folículo hasta las zonas de los linfocitos T para la interacción con quimiosinas.
Siguiente, porfa. Vale, creo que sigo yo. Entonces, yo les voy a hablar sobre... ¿Me escuchan? Sí. Ok, Sí, gracias. te escuchamos. Entonces, yo les voy a hablar sobre las... Ay, espérenme un segundito. Las respuestas de anticuerpos dependientes del linfocito T cooperador frente a antígenos proteínicos. Entonces, esto como antecedentes, pues nos mencionaban algunos, o sea, el tema histórico sobre esto. Entonces están, por ejemplo, el descubrimiento de la función cooperadora de los linfocitos T, que fue a finales de la década de los 60, la interpretación de esto que había ya se habían como enterado de que había una interacción entre dos poblaciones de células, es decir, los linfocitos B y T, y esto también que la mayoría de los linfocitos T cooperadores eran CD4 y CD8, como entre otros. Bueno, siguiente. No me pasa todavía. Bueno, listo. Entonces, la secuencia de acontecimientos durante la respuesta de anticuerpos dependiente del linfocito T. Entonces, ¿cómo se da este proceso? Primero que todo, los linfocitos TCD4 vírgenes van a activarse en zonas del linfocito T mediante antígenos presentados por las células dendríticas para su diferenciación en linfocitos T cooperadores. Entonces, como observamos ahí en esa imagen, en el paso 1 es primero que todo la interacción entre la célula dendrítica y este linfocito T virgen para su diferenciación en linfocito T cooperador, que este ya es el que se va a unir al linfocito B. Hay dos procesos. Por el lado derecho tenemos el proceso del linfocito B. Entonces el linfocito B va a interactuar directamente con el antígeno para su activación. Después de esto, el linfocito T cooperador ya activo y el linfocito B van a migrar hacia una dirección para llegar a unirse entre ellos. Y así surgir la primera respuesta de anticuerpos, que ya es el paso 2. Después de que se da esta primera respuesta, algunas de las células pueden migrar de nuevo a los folículos para formar centros germinales, donde se inducen respuestas de anticuerpos más especializadas. Siguiente. Camila, devuélvete la anterior. Eso Sí, tiene creo que que quedar bastante claro, corazón. O sea, ahí lo que tú estás viendo es cómo pues, se puede activar o cómo puede actuar el linfocito B con una reacción mediada por linfocitos T o dependiente de linfocitos T y una pues que donde se hace intrafolicular, ¿no? Entonces tú tienes dos tipos de activación o respuesta, dos tipos de respuesta de anticuerpos dependientes del linfocito T. Una donde el linfocito T es el que tiene en contacto con el antígeno que se lo presenta una célula presentadora de antígeno, valga la redundancia, se activan los linfocitos B y el linfocito B interactúa como tal con el linfocito, el T actúa con el linfocito B para que se genere todo lo que ya sabemos que va a generar una expansión clonal, una proliferación, producción de células plasmáticas para que puedan tener la formación de anticuerpos. Y la otra es se recuerdan aquellos antígenos tal vez cortos, pequeños, que entran al folículo como tal y actúan directamente con el linfocito B. En ese momento no es el linfocito T el que se lo presenta, sino que actúan directamente con el linfocito B, ¿no?
y activa el linfocito B. Y algunas células dendríticas que entran al folículo, de los que son grandes, que no pueden entrar, y activan al linfocito T para que el linfocito T entonces genere todo el proceso que tenemos allí. ¿Ok? Bueno, sigan. Bueno, entonces esto siguiente. En esta diapositiva ya vamos a observar como el proceso de manera más específica para esa primera respuesta. Entonces bueno, primero que todo es para que se dé esta primera respuesta, lo más importante es la unión del linfocito T con el linfocito B. Y entonces en esto, pues el factor más importante es la migración de ellos. Entonces, los linfocitos T cooperadores van a reducir el receptor para quimiosinas CCR7 y van a aumentar el CXCR5, proceso que es inverso en los linfocitos B. Entonces, este aumento y disminución de estos dos proteínas o factores se va a dar para la migración del linfocito T de la zona del linfocito T hacia el folículo. Entonces, esta migración se da porque las células dendríticas foliculares y otras células estromales foliculares producen CXCL13, que es el ligando de CXCR5. Y como consecuencia se va a producir la atracción entre los linfocitos T activados hacia el folículo. En cuanto a los linfocitos B, estos responden a los antígenos reduciendo la expresión de la superficie celular del receptor quimiosina CXCR5 y aumentando la expresión del CCR7. Los linfocitos ya una vez activados van a la zona del linfocito T arrastrados por un gradiente de CL19 y CL21, que son los ligandos de este CCR7. Siguiente. Bueno, entonces acá les voy a explicar la presentación del antígeno por linfocitos B y el efecto actinotransportador. Entonces, se habla, como mencionaba Gabriela, sobre un proceso de endocitosis para el procesamiento del antígeno. Entonces, los antígenos proteínicos que reconocen los receptores para el antígeno específicos del linfocito B son interiorizados por endocitosis, como vemos en la parte superior de la imagen izquierda, para generar péptidos que unen moléculas de complejo de histocompatibilidad de clase 2 para la presentación a los linfocitos T CD4. Entonces, primero, el BCR o receptor del linfocito B va a reconocer el epítopo de la proteína natural con elevada afinidad. Esto es importante mencionar que los linfocitos B se ligan al antígeno con mucha eficiencia. Después de eso, el linfocito B reconoce el epítopo en la superficie de la proteína natural por elevada especificidad, libera el epítopo peptídico lineal interno. Esto se une la tercera parte, ya se une la molécula del complejo de histocompatibilidad para que sea reconocido por los linfocitos T cooperadores. Bueno, al lado derecho podemos observar lo que es perdón, estoy nerviosa. Los aptenos. Entonces, ¿qué es un apteno? Un apteno es una sustancia química pequeña que puede llegar a causar una
acción inmunógena, pero no lo puede hacer por sí mismo. Él tiene que unirse a una proteína transportadora para realizar para inducir esta respuesta antígena. Entonces, la respuesta antiantígeno tiene tres características, que es el requerimiento de linfocitos B específicos frente al apteno y linfocitos T cooperadores específicos a la proteína transportadora. Es decir, los linfocitos B van a reaccionar con el apteno, mientras que los T van a reaccionar con la proteína transportadora. Un apteno no puede funcionar si no está unida físicamente a su transportador. Y finalmente, la interacción está restringida específicamente por el complejo de histocompatibilidad número 2. Eso hace que sea como específico. El mismo complejo, tanto para linfocitos B y linfocitos T, para que se pueda realizar la primera respuesta. Siguiente. Bueno, ahora el papel de CD4 en la activación del linfocito B dependiente del linfocito T. Bueno, una vez el linfocito T sea activo, el linfocito T cooperador o el linfocito T activo, se expresa el ligando CD40L para CD40. Entonces, se une, CD40L se une a CD40 que está en el linfocito B, como observamos en la imagen. Y esto induce a una proliferación y diferenciación del linfocito B, al principio en focos extracelulares y después en centros germinales. Bueno, entonces, ya después de unido el ligando con su receptor, se da una alteración en la estructura tridimensional de los trímeros de CD40 preformados, y esto induce a la asociación de proteínas citosólicas llamadas TRAF, es decir, los factores de asociación al receptor para factor de necrosis tumoral. Esto causa la iniciación de cascadas enzimáticas, como por ejemplo la cascada del factor nuclear potencializador de las cadenas ligeras capas de las células beta activas, que tienen una actividad frente a estímulos como el estrés y las infecciones. Siguiente. Entonces, une una mutación en el CD40 puede causar enfermedades o condiciones como, por ejemplo, anterior, por favor. Como por ejemplo la hipergamaglobulinemia M ligada a X, que se caracteriza por defectos de producción de anticuerpos, cambio de isotipo, maduración de afinidad y la generación de linfocitos B memoria en respuesta a antígenos proteínicos, así como una inmunidad celular defectuosa. Ahí observamos cómo sería un ganglio linfático normal en comparación de un ganglio con esta condición, y observamos que se caracteriza porque no están presentes los centros germinales. Ahora sí, siguiente.
Finalmente, la activación del linfocito extrafolicular, que está para la respuesta temprana, porque recordemos que tenemos estas dos respuestas, que es la respuesta temprana en el foco extrafolicular y la respuesta ya más específica que está en el centro germinal. Entonces, hay una producción de anticuerpos de afinidad baja que pueden circular y limitar la propagación de una infección, pero pues no va a ser una respuesta tan efectiva como ya la respuesta del centro germinal. Esta también ayuda a generar linfocitos T cooperadores foliculares, que son los linfocitos TFH, que migran hacia el folículo y son necesarios para la formación del centro germinal. Las células secretoras de anticuerpos que generan estos focos extrafoliculares, como por ejemplo los plasmoblastos y las células plasmáticas titulares, son en su mayor parte de vida corta y no adquieren la capacidad de migrar a lugares alejados, como por ejemplo la médula ósea. Siguiente. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Sí, está bien, está bien. Bueno, la reacción del linfocito B, del centro germinal y la función de los linfocitos T cooperadores foliculares. ¿Señor? ¿Te escucha bien? ¿Te escucha bien? Ah, dale. Bueno, resulta que los acontecimientos característicos de la respuesta de anticuerpos dependiente de linfocitos T, la maduración de la afinidad, el cambio de isotipo, la generación de linfocitos B memoria y la diferenciación en células plasmáticas de larga vida se producen en los centros germinales de los folículos linfáticos. De 4 a 7 días de la exposición del antígeno, algunos linfocitos T cooperadores migran para unirse a los linfocitos B activados, como se puede observar en la imagen. Siguiente, por favor. Bueno, estos linfocitos B los induce a diferenciarse en linfocitos T cooperadores foliculares, que son los linfocitos TFH, y presentan el receptor de quimiosina, que es el CXCR5, y gracias al ligando CXCR5 son atraídos a los folículos linfáticos. Los linfocitos TFH, que son los linfocitos T cooperadores foliculares, son los principales linfocitos TCD4. Algunos linfocitos B, activados por los linfocitos T cooperadores, migran al folículo y se proliferan, lo que forma la zona oscura del centro germinal, que se puede observar en la parte superior. Y estos pues son llamados centroblastos. La progenie o la descendencia de los linfocitos B en el centro compuesto por las células pequeñas que se muestran en la parte inferior, que es la zona clara, pues ahí sufren una serie de procesos. Siguiente, por favor. Los linfocitos TFH son, pues como ya había mencionado, los linfocitos T cooperadores foliculares se caracterizan también por la expresión de ICOS, que es un coestimulador inducible que se relaciona con CD28. Y también los linfocitos TDFH tienen la expresión de citosina IL-21, que es la interleuquina 21, la cual es necesaria para el desarrollo de los centros germinales y tiene que ver también con la generación de células plasmáticas. Plasmáticas. También los linfocitos TFH expresan otras citoquinas, como también la
el interferón gamma, que es la INF gamma, y la interleuquina 4. Y también el factor de transcripción BCL6, como se puede observar en la imagen. La interacción ICOS con el ligando ICOS en linfocitos B promueve la diferenciación de linfocitos TFH. La interacción de linfocitos B con linfocitos T cooperadores están medidos por SLAM, que son una familia de coestimuladores, y también por integrinas. La asociación de las proteínas SLAM en linfocitos TFH se llama SAP, y las señales transmitidas por estas pues activan la transmisión de reguladores como el BCL6. La SAP pues está mutada en pacientes con síndrome linfoproliferativo, que se asocia de cierta manera con defectos en la respuesta de anticuerpos y linfocitos T citotóxicos. La formación del centro germinal depende de interacciones CD40L con CD40. Como se puede observar en la imagen oscurita, que son esenciales para la proliferación de linfocitos B y su expansión en los centros germinales, y también el cambio de isotipo y por último la maduración de la afinidad. Siguiente imagen, por favor. Las células dendríticas foliculares, pues como se puede observar en la imagen, son más abundantes en la zona clara que en la zona oscura. Son importantes en el folículo y expresan receptores de complemento que son la CR1, CR2 y CR3. Y participan en la exhibición de antígenos para la selección de linfocitos B en el centro germinal. Las FDC, que son las células dendríticas foliculares, no se observan no se derivan de progenitores de la médula ósea, ni expresan moléculas de la clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad que captura el antígeno y lo presenta. Siguiente, por favor. El cambio de isotipo clase de cadena pesada. Bueno, los linfocitos B del centro germinal pues sufren una serie de cambios de isotipo extenso. La unión CD4 con su ligando, pues CD4, en respuesta de algunos linfocitos que expresan la inmunoglobulina M e inmunoglobulina D, sufren cambios de isotipo que ocasionan la producción de anticuerpos con cadenas pesadas de diferentes clases, como la gamma, la alfa y la beta. Al producir diferentes isotipos de anticuerpos, pues proporciona una defensa contra diferentes tipos de microorganismos infecciosos. El cambio de isotipo en la respuesta a diferentes tipos de microorganismos, lo siento, está regulado por citocinas producidas por los linfocitos T cooperadores que activan microorganismos. Los virus y las bacterias pues activan a los linfocitos T cooperadores, y estos pues producen una citoquina que es el interferón gamma, que produce cambio a subclases de inmunoglobulina G. La interleuquina 4 pues induce a cambio en la inmunoglobulina E, como se puede observar en los cuadros y en la relación que tiene en la imagen. Y pues esto, pues, de cierta manera también, y el cambio pues, de inmunoglobulina A, pues es estimulado por el factor de crecimiento transformador beta, que es el TGF-beta, como está en la imagen. Bueno, como también entre otros se pueden observar. Bueno, resulta que la respuesta a la inmunoglobulina A, esa pues no necesita la ayuda del linfocito T, y no la necesita por ser citocinas producidas por las células mielocíticas. La unión de CD40 a su ligando pues
induce la AID, que es la enzima desaminasa inducida por la activación. Y esta enzima es muy importante para el cambio de isotipo y la mutación somática. La siguiente, por favor. El mecanismo molecular de cambio de isotipo es un proceso llamado recombinación de cambio, en el que el exón BDJ es reordenado y codifica un dominio B de cadena pesada de inmunoglobulina. Se recombina con otra región génica C, situado en el sentido 3', y el ADN intermedio es eliminado, que es en esa curvita, en ese círculo de ADN. Sin señales del citocito T cooperador, los citocitos B producen inmunoglobulina M. Cuando las señales del citocito T cooperador se encuentran con los citocitos B activados por el antígeno, pues los linfocitos B realizan un cambio a otros isotipos y esos pues estimulan de cierta manera la iniciación de la transcripción de la línea germinal a través de un locus. En la parte superior están los locus, que es el L gamma, S gamma y C gamma. Los genes intermedios pues son eliminados, como ya les había mencionado, en el círculo de ADN, lo que pues lleva a la recombinación del exón BDJ con el gen CE, como se puede observar. Resulta... no, yo creo, ya, la siguiente, por favor. Okay. Bueno. Yo creo que es... bueno. Lo siento. Bueno, entonces, pero la enzima, pues, clave, pues, para ese... no, se me olvidó decir algo. ¿Lo puede retroceder? Qué pena. Sí, me faltó decir eso. Bueno, resulta que la enzima requerida, pues, para el cambio de isotipo y también para la mutación somática es la desaminasa inducida por la activación. Y, pues, esta, pues, es activada por señales CD4. Esta enzima desamina o elimina, porque desaminar es eliminar, a través de las citocinas en plantillas de ADN bicatenario, convirtiendo las citocinas en uracilos. Y esto, pues, esta enzima también es importante. También la voy a hablar para las mutaciones. Siguiente, por favor. La maduración de la afinidad, mutaciones somáticas de los genes IG y selección de los linfocitos de afinidad alta. El proceso de maduración de la afinidad genera pues mayor capacidad a unirse los anticuerpos a los antígenos y con ello pues tiene mayor eficiencia. Los linfocitos T cooperadores y las interacciones CD40 y CD40L son necesarias para iniciar la mutación somática. Se producen algunas mutaciones somáticas en linfocitos B, en los focos extrafoliculares y también la mutación extensa en los centros germinales. La mutación se correlaciona con la alta afinidad de los anticuerpos hacia los antígenos. Por eso, pues induce a una mejor respuesta y por esa razón, pues, hay más mutaciones en la inmunoglobulina G que en la M. La AID, que es, pues, ya había mencionado, la desaminasa inducida por la activación, pues esta influye en la maduración de la afinidad, donde se convierten las citocinas en uracilos, en los puntos calientes para la mutación. Entonces, los uracilos que se replican pueden cambiarse a tiamina, por lo que genera pues un tipo frecuente de mutación. O pues, como ya habíamos mencionado, ya habíamos pues aprendido en otros semestres, pues puede eliminar el uracilo para así medio corregir el error. En los linfocitos B, pues en proliferación del centro germinal de la zona oscura, pues los genes B y G pues sufren mutaciones puntuales con alta frecuencia. Esta mutación en los
genes B se les llama hipermutación, y estos pues migran a las zonas claras, donde se les encuentra con las células dendríticas foliculares que pues muestran el antígeno. Y también y la siguiente, por favor. No, la siguiente, por favor. Es de los genes. Bueno, se selecciona los linfocitos B con los receptores IgG de afinidad más alta para que sobrevivan, y se diferencian en linfocitos B secretores de anticuerpos o de memoria. Como ya habíamos mencionado, pues la afinidad es muy importante pues para que haya de cierta manera, una respuesta más eficiente. Y pues, si se diferencian en linfocitos y pues resulta que esta afinidad, resulta que pues no había puesto otra imagen, resulta que la imagen inicial había una imagen que mostraba que se diferencian en células plasmáticas o en células de memoria. Bueno, en los linfocitos B del centro germinal, la interleuquina IL-21, pues, secretada por los linfocitos T cooperadores foliculares, pues inducen la expresión de las proteínas que provocan apoptosis, inducen a la expresión de proteínas que impiden la apoptosis. Entonces los linfocitos pueden sobrevivir si son reconocidos por el antígeno, o también si interactúan con un número limitado de linfocitos T cooperadores foliculares en los centros germinales. Los linfocitos T cooperadores pueden usar el CD40L para promover de cierta manera la supervivencia de los linfocitos B con los que interactúan. Entonces también los linfocitos de alta afinidad, que son reconocidos por los antígenos, pueden también activar inhibidores endógenos de FAS cuando sus BCR reconocen al antígeno, y así puede protegerse de la muerte, mientras los de baja afinidad pues mueren. Siguiente, por favor. La diferenciación de linfocitos B en células plasmáticas secretoras de anticuerpos. Las células plasmáticas pues son linfocitos B diferenciados en su último estadio, y pues están comprometidos de cierta manera en la producción de anticuerpos abundantes, generando esto a través de señales BCR, CD40 y TL y otros receptores para citocinas. Estas células plasmáticas se pueden hallar en órganos linfáticos secundarios y en tejidos extralinfáticos periféricos. Las células plasmáticas de larga vida se generan en los centros germinales, dependientes de T, y pues los de corta vida pues en los independientes de T. Los linfocitos B a células plasmáticas sufren una transformación a medida que se diferencian. El cambio de producción de inmunoglobulina de la forma membranaria, que es característico de los linfocitos B, a la forma secretada, que es en las células plasmáticas. Se puede observar cambios en la imagen en el carboxilo terminal de la cadena pesada. Y como observamos también en la imagen, valga la redundancia, no hay anclaje a la membrana en la diferenciación del linfocito B. Las células secretoras de anticuerpos salen y residen a la médula ósea y en forma de células plasmáticas de vida larga, y los linfocitos de memoria pues entran en la reserva recirculante. Siguiente, por favor. Bueno, la generación de linfocitos B de memoria y respuesta inmunitarias humorales secundarias. ¿Listo? Entonces, como pues ya habíamos mencionado, pues ya en las anteriores clases, los linfocitos B de memoria pues dan más especificidad y hay una mayor afinidad también, y una memoria que nos permite pues una respuesta más rápida. Pues hay una vacuna que es una vacuna de conjugados, donde el polisacárido se une de forma covalente a una proteína extraña para formar el conjugado, como ya había mencionado mi compañera, que es el aptenotransportador.
y esto pues activa los linfocitos T cooperadores y al activarlos pues son más eficientes que las vacunas de polisacáridos sin esta proteína pues unidas. Gracias. Siguiente. Ok. Muy buenos días. Mi Diga, nombre José es Alexander Alexander, ¿cómo Rubiano. estás? Muy bien, doctor. A mí me dio hablar una de las líneas o de los brazos más importantes que se encuentra en esta respuesta. Y es aquella que no está mediada o que no está relacionada o que no depende de los linfocitos T. Es decir, voy a hablarles de la respuesta de anticuerpos frente a los antígenos independientes de los linfocitos T. Resulta que hay animales en la naturaleza que no cuentan con linfocitos T. Y también nosotros los seres humanos tenemos zonas que requieren para tener una memoria o para reconocer polisacáridos y lípidos que tengan un mecanismo diferente al de los linfocitos T. Es decir, que se puedan mantener en el tiempo y cumplir con su fenómeno. A esto lo conocemos como los antígenos no proteicos, principalmente los polisacáridos y los lípidos, que no son reconocidos o identificados por estos linfocitos T cooperadores y que exigen que tengan un mecanismo diferente o diferencial para poder cumplir con su proceso de activación. La inmunoglobulina M es la inmunoglobulina más importante de estos tipos de linfocitos y de antígenos, perdón, que le va a permitir o que le presenta una afinidad baja, dado que ellos tienen un cambio limitado de isotipo. Recuerden que en lo que hemos visto hay un cambio en esos isotipos dependiendo del reconocimiento genético, mientras acá vamos a tener un limitado cambio hacia inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Aquí es importante tener en cuenta que estos antígenos lo que van a lograr es estimular la proliferación de estos anticuerpos. Y esta es la que me va a dar la respuesta a todo este conjunto de pasos o de momentos de activación de ese linfocito T, es lo que conocemos como respuesta independiente de T. Ahora bien, esos linfocitos T tienen una respuesta independiente basada para darle respuesta a esos polisacáridos, es decir, a la membrana que recubre ese microorganismo extraño que pudiera atacar el cuerpo. Para eso se encuentran dos zonas que son muy importantes para este tipo de linfocitos. La primera, que es la zona marginal del vaso, donde se encuentran los linfocitos B con inmunoglobulina M y que se conocen como linfocitos de memoria. Y la segunda, los linfocitos B1, que se encuentran en peritoneo y mucosas. Toda esta acción básicamente se podría llegar a resolver o a causar en 4 órganos muy importantes: el peritoneo y la mucosa para nuestra respuesta humoral y el vaso y la médula ósea para la respuesta propia a ataques a esta zona. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es ese mecanismo de respuesta? ¿Cómo, sin la necesidad de un linfocito T, esos antígenos de polisacáridos, glucolípidos o ácidos nucleicos, es decir, lo que se conoce como no proteicos, pueden llegar a tener una respuesta si no tienen la intervención del factor humoral y no hay un reconocimiento de los TD4 cooperadores? Entonces, aquí hay dos rutas. La primera ruta, que se llama la ruta multivalente, y la segunda ruta, que es la ruta alterna de activación. En la ruta multivalente, como lo han venido contando nuestros compañeros, lo que sucede es que los epítopos antigénicos repetidos son idénticos. Y eso logra que esas células tengan un entrecruzamiento máximo del complejo BCR. Este complejo BCR lo que va a hacer, que es el receptor de linfocitos B, va a hacer que haya una unión entre todas las células que van a permitir esa activación por la comunicación de esos epítopos.
La segunda, que es conocida como la cadena alterna de activación, está basada en el CD3, que el CD3 se une al CR2 y al antígeno, y esto logra la activación. Esta cascada de fenómenos se produce todas dependientes de citocinas, es decir, que estas células también tienen la característica de poder activar el BAF y el APRI, que eran dos ligandos a inductor y el factor de activación celular B. Estos dos me van a activar una molécula muy especial que es el receptor tipo TOL y el TACI. Este TACI como activador transmembranal y modulador de calcio. Con esas dos sustancias le permiten hacer la activación de este linfocito B sin la presencia de los linfocitos T y poder dar respuesta. ¿A quiénes da respuesta? Pues básicamente a todos los microorganismos que en su cápsula tengan grandes contenidos de azúcares o de los que ya habíamos visto. Estos, por ejemplo, son muy comunes en 3 familias, como por ejemplo el neumococo, esas cápsulas de azúcar o de altos contenidos de glicoproteínas, los meningococos o los haemófilos. En ellas, estos antígenos independientes de T me van a tener una inmunidad humoral del anfitrión que le va a permitir defenderse y van a considerarse como anticuerpos naturales. Estos anticuerpos naturales me van a permitir que, sin importar el tiempo transcurrido entre el primer contacto y el actual, se mantengan activos. Por eso existen algunos tipos de inmunización, como por ejemplo la que vemos en pantalla, el Neumo 23, que es la vacuna para neumococo, que lo que le brinda al huésped es una inmunidad protectora duradera gracias a que la memoria que tienen estos linfocitos B tienen inmunoglobulinas M a largo plazo, que le permiten tener la información de la presencia de esa reacción que le permite protegerse. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sebastián Almeida y yo les voy a hablar acerca de la retroalimentación por anticuerpos. Antes de iniciar este tema, nos pareció pues como pertinente hablar acerca de algunos conceptos que nos presentaba el libro. Entonces nos habla del receptor FC, que este receptor es un receptor específico de superficie celular para la región constante carboxiterminal de la inmunoglobulina. Estos receptores son cadenas de multiproteínas que incluyen componentes de señalización y de unión a inmunoglobulinas. Otro concepto es el receptor FCG. Este es un receptor específico de superficie que se une a la porción carboxiterminal de la inmunoglobulina G. Existen varias clases de estos receptores FCG, dentro de los cuales podemos incluir algunos como son los de alta afinidad, como el FCR1, que interviene en la fagocitosis en macrófagos y neutrófilos, y los de baja afinidad, como los FCR2B y el FC3B. El SH2 es una estructura con dominios tridimensionales con aproximadamente 100 aminoácidos que está presente en muchas moléculas de y que a su vez permiten las uniones no covalentes con otras proteínas de unión a las fosfotirosinas. Las SHIP son fosfatasas que contienen inositol en su estructura y pues que promueven la desfosforilización. Las LIN son unas quinasas de la familia SRC y las ITIM son unos inmunoreceptores de inhibición basados en tirosinas. También es un complejo de 6 aminoácidos, ya creo que lo han hablado en otros seminarios, conformados por isoleucina, X, tirosina, X leucina, donde X representa cualquier aminoácido, que se encuentra en la cola citoplasmática de varios receptores inhibidores del sistema inmune. Siguiente. No, la presentación no está.
Hola. Hola, ¿qué pasó con la presentación? No sé la verdad. Permítame un momento. ¿Me confirma si están viendo la presentación? Aún no. ¿Me confirma, por favor, si ya la ve? Listo, y ya. Gracias. Bueno, entonces continúo. La retroalimentación por el anticuerpo. ¿Qué es la retroalimentación por el anticuerpo? Es un mecanismo por el cual las respuestas inmunitarias humorales disminuyen cuando se ha producido suficiente anticuerpo, complejos, anticuerpo antígeno. La inmunoglobulina de membrana del linfocito B y el receptor para las porciones del FC del linfocito B, llamado FCR2B, se agrupan gracias a los complejos anticuerpo antígeno. Este proceso activa una cascada de señales inhibidoras a través de la cola citoplasmática del receptor que termina en la activación del linfocito B. Entonces, como para explicar esta imagen que está plasmada, los anticuerpos de las inmunoglobulinas G inhiben la activación del linfocito B al formar complejos con el antígeno. Estos complejos se unen a un receptor del linfocito B para las porciones del FC, de la inmunoglobulina G, llamado receptor 2 para la FC, o también conocido, como ya lo he dicho anteriormente, FCR2B, o también CD32. La cola citoplasmática de este receptor contiene una estructura tirosínica de inhibición del receptor inmunitario llamada ITIM. Cuando el receptor para este FC de los linfocitos B se une al ligando, se fosforilan las tirosinas del ITIM, situada en la cola citosólica, y forman un lugar de acoplamiento para la inositol 5-fosfatasa llamada SHIP, que es lo que vemos en el diagrama número B. Esta SHIP hidroliza un fosfato en el complejo lipídico, o el PIP3, y de esta manera se inactiva esta molécula. Mediante este mecanismo, la unión de la FCR2 a su ligando termina la respuesta del antígeno al linfocito B. Los complejos del antígeno anticuerpo actúan simultáneamente con el receptor para el antígeno, y mediante este receptor se acerca las fosfatasas inhibidoras a los receptores para que el antígeno haga que se bloqueen las señales. Listo. Otro receptor importante que expresan los linfocitos B se llama Sebastián, dígame, profe. discúlpame, ¿qué consideras tú? ¿Cuál es la importancia de esto que tú acabas de nombrar de la retroalimentación por el anticuerpo? Tiene una importancia clínica vital, ¿no? Pues que mediante este mecanismo se da la activación de los linfocitos. ¿O no? Aló, que estamos hablando de la retroalimentación por el anticuerpo, ¿cierto? O sea, cuando un, una sobreproducción o una gran cantidad de anticuerpos y unidos al antígeno como que hacen una retroalimentación y dicen, hey, ya va, vamos a dejar de producir o de activar tantos linfocitos, ¿cierto? Sí. ¿Qué es lo importante? Recordémonos que hay enfermedades también inmunomediadas, ¿no? Sí. Hay cascadas de antígenos, estos compuestos, estos complejos, pueden en algún momento afectar de manera negativa al cuerpo, ¿no? O sea, o al organismo, o al tejido, o al órgano que está enfermo. Entonces, esto es una forma de
stop. El sistema inmunológico es así, el sistema inmunológico se activa y se inactiva solo, dependiendo de la respuesta que tenga, ¿no? Dependiendo cómo está el paciente, cómo va la multiplicación del microorganismo como tal. Entonces esto es como un stop, de decir, no, ya va, hay mucha cantidad, o ya estamos controlando, ya está, entonces vamos a empezar a inhibir o a inactivar los linfocitos B, ¿sí? Sí, sí, doctor. Bueno, siga, Sebastián. Pues de hecho en la literatura también nos presentaba una enfermedad que está asociada a la inhibición de este receptor pues del FcR2b, que es una enfermedad autoinmune sistémica que la conocemos como lupus eritematoso. Pues esa fue la única enfermedad que la presentaba, y pues consultamos también acerca de esta. Y pues así como datos más relevantes, que es una enfermedad autoinmune multisistémica mediada por los anticuerpos y por los complejos inmunes OCI. Y pues se ha observado que en los pacientes con lupus eritematoso tienen un carácter defectuoso de estos complejos, de los complejos inmunes que están mediados por los receptores FC. Pues esa fue como la Eso es inhibición justamente lo que, bueno, me está respondiendo lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Se ve que estaban como conectados. Justamente eso, el LES o el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inmunomediada donde hay una gran cantidad de alteraciones, no solamente de esto, donde hay una afectación multisistémica. El paciente tiene una afectación renal, hay una nefropatía lúpica y el paciente pierde el tejido renal y el funcionalismo renal. Hay una afectación hematológica y el paciente comienza a tener anemia, leucopenia, disminución de los glóbulos blancos, de las plaquetas, afecta igualmente la visión, afecta la piel y produce algunas lesiones en piel como úlceras orales, lesiones hiperpigmentadas, hay lupus discoide, bueno, una gran cantidad de alteraciones de lupus, ¿no? Aparte de eso, artritis, produce deformación de las articulaciones, bueno, entre otras cosas, y una enfermedad bien compleja de manejar, muy frecuente, que ustedes la van a tener, se van a enfrentar a ella en la medida que vayan aumentando su preparación. Bueno, continúe. Listo, doctor, eso es todo lo que me corresponde. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Sebastián, gracias a todo el grupo, ¿no? Porque preparar un seminario incluye una inversión de tiempo, una inversión de conocimientos, y el conocimiento es lo más importante. Gestionar el conocimiento, cuando ustedes van a la literatura, leen, tratan de identificar, de organizar, y yo les agradezco enormemente el esfuerzo de tratar de que el resto de su grupo pues pueda entender. Este es un tema muy bonito, a mí me gusta mucho este tema, muy bonito. El próximo viernes es el parcial. Voy a tratar de hacer un parcial que ustedes puedan salir bastante bien. Voy a tratar de hacer preguntas básicamente acerca de los procesos, que es lo importante que ustedes tengan bien claro. No se trata de que, primero, no regalarle la nota ni regalarle sino que ustedes tengan un conocimiento, que es un parcial que me pueda dar a mí si lo aprendieron o no. ¿Ok? La activación del linfocito B es algo bien interesante, y bien importante que ustedes se lo lleven. Tal vez dentro de 3, 4 años ustedes van a tener contacto con pacientes y se van a acordar un poco de la inmunología, pero siempre es importante que lo tengan bien claro. Fíjense, muchachos, hay 2 grupos que hicieron una infografía, por favor, para que la defiendan, y les voy a decir lo siguiente. El próximo viernes va a ser el parcial para todo el equipo, para el grupo A, B, C, D, y lo vamos a hacer justamente a las 7:15 de la mañana, para que todos estén conectados a esa hora, igual que el día que la vez anterior. Hay 5 grupos que presentaron infografías, ¿ok? Hoy van a ser los 2 últimos grupos. Esos 5 grupos van a realizar un video donde cada integrante va a tener una actuación entre 20 a 30 segundos. Un video corto, explicativo, con imágenes, con sus propias palabras, que ustedes lo disfruten, que ustedes puedan aprender y que les quede para siempre, ¿sí?
para gestionar el conocimiento. ¿De qué se va a tratar? Justamente el tema del día de hoy, de la activación del linfocito B, dependiente de células T, independiente de células T. Algo corto, sencillo, académico, basado en la literatura, ¿ok? Entonces ese video, que son los 5 grupos que presentaron la infografía, lo van a entregar el lunes después del parcial, ¿ok? El lunes hasta las 7 de la mañana tienen para entregar el video. Me pueden escribir a través de sus orientadores y para ir cuadrando básicamente, ¿ok? Algo bien académico, algo bien explicativo, pero para que todos puedan actuar acerca del tema del día de hoy, ¿ok? Corto, no quiero 40, no es una película, ni es un bestseller, sino algo corto, sencillo, que se pueda interpretar, ¿ok? Doc, buenos días. Buenos días. Me preguntan que si es necesario que salga en la cara o puede ser un video explicativo con animación o si hay cierta flexibilidad con eso. Eso dependiendo, si son chicas puede salir la cara, pero chicos no mentira. Realmente es un video que salga su voz y que se presenten, no necesariamente tienen que salir. Eso es al libre albedrío, como ustedes consideren. Listo, vale. Profe, ¿me podría repetir otra vez el tema, por favor? Sí, el tema del video va a ser la activación del linfocito B, ¿ok? Evaluar todo, o sea, todo lo que se habló hoy acerca de desde que se activa por su contacto con un antígeno, tanto dependiente dependiente de células T como no dependiente, lo que habló el doctor José Alexander Rubiano, en un video, pues poder enmarcar eso. No vayan a hacer énfasis en la parte molecular de que la célula, de que el antigen codifica, no. Básicamente el proceso, ¿sí? Bueno, lo que las infografías, por favor. Doc, y también comentarle a los demás que usted piensa hacer un repaso del todo. Sí, pienso hacer un repaso de todo esto que se dio, donde van a salir las preguntas. Yo puedo o miércoles o jueves a las 6 de la tarde. Ok, no sé si ustedes puedan a esa hora. Martes o incluso el martes a las 6 de la tarde. Ustedes, pues a través de Santiago, pues me habrán de si pueden, si quieren. Si... Yo prefiero hacerle un repaso como para que compartamos el conocimiento y puedan ir al parcial, al examen, mejor preparados, ¿sí? Sí, yo ahorita más tarde le confirmo la hora y el día porque somos muchos y se cruzan muchos horarios, entonces hay que ver bien qué espacio queda. Exacto. Sí, y claro, porque el tema es para poder, porque en la literatura hay muchas cosas que pues sí se lee, pero no es necesario que ustedes tengan, no es el objetivo que se lo aprendan, ¿no? Porque hay cosas que entonces aprenderse algo para el caletreo, bueno, esto ahí en la membrana hay un gen que codifica para eso no es tan importante como saber en grosso modo el proceso de la respuesta inmunológica como tal, ¿sí? Listo, entonces le damos paso a que exponga la infografía los chicos. Listo. Hola, profe, ¿se me escucha? ¿Se escucha? Escuchando, Sí, sí, escucho. Bueno, ¿me confirman si se ve la infografía, por favor? Sí, también se ve la infografía. Listo. Bien. Bueno, a mi grupo les correspondió el tema de las funciones efectoras de los linfocitos T, efectores CD8. Mi grupo es conformado por Juliet Alexandra Álvarez, Heidi Juliet Mendoza, Lina María Ortega, Andrés Correor, Sebastián Angarita, Yura Nidias y quien les habla, John Mario León. Bien, pues entonces, los linfocitos CD8 eliminan microbios intracelulares. Estos forzan la apoptosis de células diana infectadas. Estos linfocitos secretan IFN-ET, que contribuye a la activación del macrófago en defensa del anfitrión y además genera reacciones de hipersensibilidad. El mecanismo por el que estos linfocitos actúan es que matan a las células infectadas mediante la unión a la célula diana por especificidad
a la MCH1, que desencadena la proliferación y diferenciación de más linfocitos CD8 vírgenes. Esta especificidad asegura que las células normales no ataquen, o sea, no sean atacadas por estos linfocitos. En cuanto al reconocimiento de los antígenos, entonces vamos a ver que el linfocito se une a la célula diana mediante la especificidad a la MCH1 y por eso es por medio del correceptor CDH8. Aquí se ve del CDH8 y además de esto de unas moléculas de adhesión. Entonces, esta unión consiste en un anillo estrecho entre las membranas del linfocito y de la célula infectada por lo LEA1 y la ICAM1. Esta interacción va a dar inicio a lo que es la estimuladores que aportan ¿Qué pasó? Mario, no lo escuchamos. ¿Aló, aló? No, creo que le pasó por el micrófono. Espera un momento. ¿Ahora cómo se escucha? Sigue igual. Sí, espera un momento. Mueve el cable del micro. Aló, me confirman que... No, se escucha lejos. No se escucha nada, prácticamente. No se escucha. No hay audio. Ahora estoy viendo si puedo aumentar el umbral para que Se escucha muy lejos. porque tengo el micro pegado, pero da un problema del micro. ¿Todavía se sigue escuchando bajo? Ya se escucha mejor. Ya un poquito mejor, sí. Ya, bueno, ok. Me vuelven a decir si se escucha un poquito mal, creo que es el micrófono que está un poquito dañado. No, sí, Sí. ya se escucha bien, Mario. Eso se Entonces, escucha retomo mejor. desde Pero el empieza otra vez. reconocimiento. Listo. Entonces, para el reconocimiento del antígeno, entonces el linfocito se une a la célula diana mediante la especificidad a la MCH1. Esto es por medio del correceptor CD8 y por moléculas de adhesión. Esta unión consiste en un anillo que va a ir desde las membranas del linfocito y de la célula infectada, mediado por la unión de LEA1 y de ICAM1. Esta interacción va a dar inicio entonces a la activación de linfocitos T cooperadores activados por citocinas y a coestimulantes que estos son aportados por las células dendríticas. Entonces, una vez estos linfocitos se diferencian, ya están listos para matar a cualquier célula infectada. Aparte, los linfocitos CD8 también expresan receptores para los linfocitos NK, los cuales van a regular y activar a estos linfocitos citotóxicos. Estos actúan como inhibidores para evitar el ataque de los CD8 sobre células normales. Listo. Bueno, entonces, en cuanto a la producción de citocinas por los linfocitos T, los linfocitos TCD8 producen la citocina activadora del macrófago IFNY, que esta secreción de esta sustancia en respuesta a los péptidos específicos es un análisis sensible de la frecuencia de los linfocitos TCD8 específico frente al antígeno. Y ahora, la inducción de la apoptosis. Entonces, los linfocitos citotóxicos expresan una proteína que se llama granulosina, que esta va a alterar la permeabilidad de la célula diana, facilitando el proceso de apoptosis. El receptor
Para el antígeno del CTL, reconoce a su antígeno dentro de la célula infectada y va a liberar proteínas que conducen a la apoptosis. Esta apoptosis ocurre de 2 a 6 horas después del reconocimiento del antígeno. Cuando el linfocito reconoce a la célula diana, se activa y ocurre una reorganización del citoesqueleto. Esto construye un camino o puente para los gránulos citoplasmáticos que contienen las proteínas apoptóticas del linfocito desde el centro organizador de los microtúbulos sináptica, uniéndose finalmente a la membrana de la célula diana. Las proteínas citotóxicas contienen los gránulos que son... las proteínas que contienen los gránulos son las granzimas del tipo A, tipo B y tipo C, y estas encienden sustratos para iniciar la apoptosis. En cuanto a las funciones de los CD8 en la defensa del anfitrión, entonces, la actividad mortal de los linfocitos es importante en dos tipos de situaciones. Primero, en los virus, en los cuales se alojan y replican en células que están carentes de maquinaria de fagosomas. Y segundo, en los microbios que se escapan de las vesículas y viven en el citosol, ya que los mecanismos microbicidas son ineficaces por la culpa de las mismas vesículas. Eso es lo que hace de que los linfocitos citotóxicos CD8 sean el principal mecanismo para matar cualquier célula infectada en las respuestas inmunitarias adaptativas. Los linfocitos citotóxicos son mediadores, vienen a ser los más importantes de la inmunidad tumoral y además en el rechazo de los trasplantes de los órganos. Listo, profe, es que salió una explicación de la ¿qué? Muy bien. La otra infografía. Santiago, de repente te puedes comunicar con el otro grupo para que el repaso sea el mismo para todos, ¿no? Listo. Sí, pues va a estar complicado por los horarios, pero vamos a tratar que sea uno solo. Y pues si se puede hacer una grabación para que el que no pueda asistir la Bueno, pueda sí, ver. claro. Pues es muy complicado cuadrar la misma hora para 120 estudiantes. Entonces vamos a mirar ahorita a ver cómo se organiza. Ok. Buenos días. Buenos ¿Sí me días, escuchan? Emily, ¿cómo estás? Bien. Bueno, mi grupo está conformado por Alejandra Pinzón, Andrés Ortiz, Isabel Barrios, Juan Pablo Carrillo y Camila Espiñán y Natalia Hernández. Entonces nosotros les vamos a hablar sobre el desarrollo y las propiedades de los linfocitos de memoria. Bueno, ellos se van a desarrollar a partir de células efectoras y pues estas van a seguir una diferenciación divergente. Entonces ellos van a tener una activación pues para así tener esa elección entre el desarrollo de ser efectoras o en memoria. Entonces ellos van a expresar un factor de transcripción TBET que esta pues va a dirigir a la diferenciación de células efectoras en la CD4 y la CD8. Y si se expresa un factor de transcripción BLIMP1, pues esta va a generar linfocitos de memoria. Entonces acá tenemos esta imagen que va a mostrar dos modelos. Un modelo lineal, pues que va a mostrar que pues se diferencia en linfocito efector y unos pueden morir y otros pueden seguir la línea en pues linfocitos de memoria. Y un modelo ramificado que pues este va a ser o efector o de memoria y esto pues va a tener un destino alternativo. Bueno, ahora las propiedades. Bueno, los linfocitos de memoria pues van a expresar mayores cantidades de proteínas antiapoptósicas que pues van a ser responsables de que tengan pues una mayor supervivencia. Estos también van a responder con mayor rapidez a una estimulación antigénica frente a un mismo antígeno. El número de estos linfocitos T específicos frente a cualquier antígeno pues va a ser pues en mayores cantidades que una célula virgen específica. Estos también pues son capaces de migrar a tejidos periféricos y pues responder a esos antígenos en ese lugar. Ellas exhiben una proliferación lenta y tienen una capacidad para autorrenovarse
y esto pues les contribuye a que su vida sea más larga en este grupo de células. Y su mantenimiento va pues a depender de citocinas, pero no va a requerir un reconocimiento del antígeno. Listo. Muy bien, excelente. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Quedo pendiente para lo del repaso, pendiente para lo del video y bueno, una feliz mañana. Muchas gracias por su participación y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes a las 7:30 de la mañana para el parcial, el examen de este bloque. Doctor, una pregunta. Buen día. Chao, profe.